El cerebro, capítulo 1. El cerebro controla todos los aspectos de nuestra vida. A medida que hemos evolucionado los humanos, ha doblado su tamaño. Pesa solo en torno a 1,3 kg, pero consume el 20% de todo el combustible que recibe el cuerpo y genera energía suficiente para mantener una bombilla encendida. Se podría decir que el cerebro ha evolucionado como una casa vieja a la que se han ido añadiendo habitaciones y en la que hay escaleras y pasillos. En el sótano está la parte más antigua, llamada tallo. Es algo que compartimos con los reptiles y otros mamíferos. Es lo que nos mantiene vivos. Gobierna funciones vitales como el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión y la presión sanguínea. Cosas que ocurren sin que tengamos que pensar en ellas. El siguiente nivel, el primer piso, es efecto de la evolución de cientos de miles de años. Se llama sistema límbico. Es muy importante a la hora de procesar las emociones. Dentro del sistema límbico se encuentra la amígdala cerebral, 2 pepitas de tejido, una a cada lado del cerebro. Aunque no son mayores que una uña, son el centro de mando del cerebro para las reacciones emocionales. Entre las más simples y poderosas de ellas se encuentra el miedo. Una emoción primitiva que todos compartimos. Si hubiera que elegir la región del cerebro más importante en el miedo, sería sin duda la amígdala. ¿Pero cómo hace eso su cerebro? Los científicos han descubierto que a medida que los humanos evolucionaban, otra parte del cerebro, llamada corteza cerebral, pasó a participar en el proceso del miedo. La parte del cerebro que más humanos nos hace es la corteza. Si la amígdala es el primer piso, la corteza es el segundo piso del cerebro. Es la capa exterior rugosa y delgada del cerebro, que se divide en 4 grupos de lóbulos. Si desplegamos la corteza cerebral de un mono, tendría el tamaño de un folio. Si desplegáramos la nuestra, tendría el tamaño de 4 folios. Está arrugada porque tiene que caber dentro del cráneo. Los lóbulos frontales corresponden a la zona que está justo encima de nuestros ojos y son las habitaciones más nuevas del cerebro. A medida que los humanos evolucionaban, los lóbulos frontales se convirtieron en el lugar donde se procesan los pensamientos racionales conscientes. Es donde resolvemos nuestros problemas. Los lóbulos frontales son muy interesantes porque son el conductor del cerebro. Sincronizan toda la actividad. Los científicos dieron un gran paso en la investigación del miedo cuando descubrieron que la información de nuestros sentidos circula hasta la amígdala casi al doble de velocidad que hacia los lóbulos frontales. La diferencia de velocidad entre las señales cerebrales supone que a menos que sepamos reaccionar por instinto a una amenaza potencial, nos quedaremos paralizados por el miedo, mientras esperamos a que los lóbulos frontales den con la respuesta adecuada. Cuando el miedo y el pánico aparecen, no sabemos qué hacer. El cerebro se queda petrificado, como un ciervo con los faros de un coche. La amígdala recibe muy rápido las señales del miedo, pero a veces se equivoca. La situación te puede indicar enseguida, no es una situación de miedo, no hay peligro. Estas señales rápidas de la amígdala se pueden controlar de forma gradual. Bien, el vídeo más o menos se ha podido seguir. ¿Sí? Vale. Teniendo en cuenta que tenemos 3 niveles, hay que intentarlos poner de acuerdo. Del cerebro de los reptiles se prescinde prácticamente. Por una razón, yo creo, diría yo que es simplemente porque se sabe muy poco de él. Curiosamente, de lo que es más sencillo, son sistemas neuronales un tanto difusos, no sé si es que no le han interesado a la gente, son complicados de estudiar porque no tienes conciencia, o sea, no le puedes decir al lagarto qué sientes cuando se estropea esto, cuando se para lo otro, se sabe muy poco. Pues se supone que simplemente son que se activan, que como un interruptor que pone un on, pero esto es una auténtica suposición, seguro que es muy complejo, y por lo tanto prácticamente solo nos quedamos con los 2 niveles, que es el emocional del sistema límbico y la parte del córtex, que sería la parte cognitiva, racional y lógica. Entonces, ¿cómo ponemos en orden las emociones y la parte más de pensamiento, de lógica? Que es algo que empieza a hablarse en este vídeo y luego lo seguiremos viendo. Ahí se elige una emoción que es el miedo. Llega la policía a un bar y hay 6 camellos.
todos con droga. Y entra la policía y dice, vamos a hacer un registro. Uno está muy asustado y sale corriendo. ¿A quién creéis que va a coger la policía? Claro, si uno sale corriendo, dice, joder, algo tendrá que esconder. Con lo cual a los otros 5 les da tiempo de tirar la droga. ¿Cuál ha sido la diferencia? Ha habido 5 que han sido capaces de contener su miedo y uno no. El que se ha dejado llevar por la emoción y no le ha dado tiempo a su parte más racional a entender lo que me conviene, es el que ha tomado la decisión errónea. Los 5 que han dicho, estate quieto y a ver si esto se soluciona por algún sitio, cuanto menos des la nota mejor, han podido contener su miedo y han tomado la decisión acertada. ¿Sí? Antes de que se supiera nada del sistema límbico ni del funcionamiento de la neurobiología, más o menos ya se planteaba qué tipo de diálogo tenían la parte más racional y la parte más emocional. Y lo hemos comentado aquí. Lo voy a comentar de nuevo con una diapositiva, lo que es la inteligencia emocional y lo que es la teoría estructural de Freud, que veréis que va a recordar mucho esto. Bien, en neurobiología estamos viendo cómo el córtex, que es la parte del cerebro de los primates o del hombre, es el que es más superior, es la parte cognitiva, la parte racional, sistema límbico emocional, tronco del céfalo, esos programas que activan en general. Bien, en la inteligencia emocional al final es eso, yo recibo un estímulo, por ejemplo, me da miedo la policía, digo, mejor no te muevas y no des la nota, y lo que muestro es una respuesta de me estoy quieto como si yo no tuviera nada que esconder. Es mi parte, el córtex ha podido controlar al sistema límbico. Y así es como se explicaría desde la inteligencia emocional. Si no es capaz de controlarlo, yo doy una respuesta emocional directa sin pasar por el córtex y probablemente me equivoque. Más o menos Freud dijo lo mismo. Cuando él hablaba del yo, del ello y del superyo, el yo es el equivalente al córtex y el ello sería la parte más emocional, más instintiva. Superyo sería la parte moral, ya lo hemos comentado al principio, y bueno, pues sería la referencia externa de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Pero más o menos, sin saber nada de neurobiología, la gente que estaba en la psicología más o menos intuyó cómo podían ir las cosas y está bien darles en este sentido una vuelta. Vale, pues vamos a ver que antes se han entrelazado algunas imágenes. Vamos a ver un vídeo de la Armada. En la Armada, claro, para los militares es muy importante, lo que viven es una situación de miedo en la guerra. Para ellos es muy importante no ser el que sale corriendo. O sea, si tú te dejas dominar por el miedo, probablemente tomes una decisión equivocada y la decisión equivocada pone en peligro tu vida y la de todo tu equipo. Entonces ellos hacen un entrenamiento sin probablemente saber nada de esto ni preocuparse mucho por ello, pero que precisamente va a entrenarte a que lo que es el córtex, el cerebro de los primates, tome el control sobre el sistema límbico. Lo vamos a ver. No hay mejor sitio para explorar cómo afecta el miedo al cerebro que aquí, en la sede del Comando de Operaciones Especiales de la Armada en San Diego, California. Se somete a los reclutas a un entrenamiento especial para cambiar la forma en que su cerebro reacciona al miedo. Desde el primer día sumergimos a los estudiantes en el caos más absoluto. Y pasan apuros. Si estudias los errores históricos cometidos en los campos de batalla, casi siempre están relacionados con el miedo o el pánico. Por eso la capacidad de controlar esos impulsos tiene muchísima importancia. Por término medio de 140 candidatos que inicia cada curso, solo 36 pasan el corte final. Los reclutas que triunfan parecen estar mejor capacitados para adaptar su cerebro a las exigencias del trabajo. No es necesariamente la gente con mejor condición física la que pasa la prueba. Hay atletas olímpicos que no han superado el entrenamiento. Y hubo un chico de 63 kilos de una granja de Nebraska que jamás había visto el mar que superó el curso. ¿A qué se debe?
Para contestar a esa pregunta, la Armada recurre a la neurociencia. Cuando nos enfrentamos al miedo es la amígdala la que responde a la información que envían los sentidos y de forma instintiva aprieta el botón del pánico. La amígdala es una de las regiones del cerebro con más interconexiones. Envía señales a zonas del tallo cerebral que generan respuestas del cuerpo. Empiezas a sudar, el corazón se acelera, puede que te quedes paralizado, puede que salgas huyendo. Este ejercicio, conocido como instrucción con caja con capucha, forma parte de los métodos de entrenamiento y es una de las formas que tiene la Armada estadounidense de preparar a los reclutas para que controlen las señales de la amígdala. Nuestros estudiantes ni ven ni oyen. El instructor prepara una situación. Se les quita la capucha a los estudiantes y deben reaccionar ante dicha situación. Cuando estás debajo de la capucha, piensas en todas las situaciones posibles con las que te puedes encontrar. A veces la respuesta correcta es rápida y letal. Otras veces, relajada. ¿Sabes dónde hay una gasolinera? Es por allí. Vale, gracias. Se simulan reacciones instantáneas. Esas situaciones de alto riesgo que suceden en un instante. Intentan que aprendas que el pánico debe aparecer cada vez menos en tus actuaciones. La forma correcta de efectuar el entrenamiento es exponer a la gente a situaciones que producen miedo para que se acostumbren a ellas y sepan reaccionar cuando aparezcan. Mediante la continua exposición a situaciones aterradoras, los reclutas aprenden a reprimir el miedo que les podría hacer reaccionar de forma equivocada, provocando que los mataran. Bien, preparaos para ir al ejército. Cualquier cosa que queráis comentar de lo que llevamos hasta ahora. No sé si tienen ese apoyo psicológico. Si son las Fuerzas Armadas de los países más o menos civilizados, pues son entrenamientos relativamente civilizados. Cuando te hablan de los que hacen, por ejemplo, en Sudamérica y tal, son salvajes. No solamente por este es un entrenamiento sofisticado, sino porque en general es ponerte siempre en situaciones de muchísima dificultad, de pasar mucho hambre, de pasar muchísimo frío, de pasar muchísimo cansancio, de estar al límite del desfallecer. El objetivo es que tú llegues a tener mucha confianza en ti mismo, de que he salido de situaciones dificilísimas, me han hecho en realidad pues 1000 judiadas, he sobrevivido y por lo tanto me pase lo que me pase, yo voy a poder sobrevivir. Bien. Ese es el objetivo, pero es muy... Hasta vamos, yo es que sea un experto, pero por lo que se lee y eso, ese es el objetivo y se consigue sin tomar en cuenta el coste de cómo se quede la persona con eso. Pero en este en concreto es para dominar el miedo. Claro, la seguridad en ti mismo ayuda mucho a dominar el miedo, de que me encuentre lo que me encuentre en esa habitación, yo sabré responder. Y luego llegar a que tú ya no sientas miedo, sientas el menos miedo posible. En lo que tiene que ver con nosotros, digamos, con la parte de neurobiología, el ser humano está programado para tener miedo, porque el miedo es un mecanismo de defensa. Ante una situación peligrosa, tú la evitas. Ante un depredador, pues te escondes o corres o te subes a un árbol. Entonces, el miedo es un mecanismo en principio de defensa que nos es útil. ¿Qué sucede? Que justo si vas a ir a la guerra, el miedo no es útil, no es especialmente útil. Entonces, básicamente es desprogramar lo que ha programado la evolución, que se propone en estos ejercicios. O sea, lo que durante tanto tiempo se ha estado programando, como no nos interesa en tu caso, se va a intentar desprogramar. La manera de desprogramarlo es que la parte más cognitiva coja totalmente el control y no aparezca la emoción, o si aparece, que no sea la que
determine la decisión. Que no seas de todos los camellos el que sale corriendo. Sí, puedes tener miedo, pero que te lo aguantes y no sea el que te lleve a decidir. Claro, a ver, en nuestro contexto, afortunadamente, rara vez te ves en una situación en que puedas estar en peligro tu vida o de extrema violencia, pero eso no quiere decir que el miedo no controle nuestra vida. O sea, una persona que, por ejemplo, un directivo que tiene que ir a una reunión y tiene que dirigir la reunión, puede estar tan asustado que puede ser que evite ir a la reunión, por ejemplo, o que llegue tarde a la reunión de tanto miedo que tiene que lo va posponiendo y sin darse cuenta llega tarde, con lo cual ya empieza mal la reunión porque el directivo no debiera llegar tarde. O que está tan asustado ante la posibilidad de que alguien le diga algo que sea contrario a lo que quiere escuchar o que le cuestione y ese alguien tiene cara y ojos y nombre y apellidos y toma una actitud muy impositiva para intentar controlar la reunión y contener su miedo, o incluso puede ser agresivo con alguien que no ha hecho nada, pero es que se adelanta a una posible agresión que él teme recibir, pero que no se ha producido. Con lo cual, en todas esas variantes, y uno lo puede poner tan desastroso como quiera, en realidad no estás haciendo bien tu trabajo, que sería dirigir esa reunión, simplemente por el miedo. Porque no estás siendo capaz de contener el miedo, y el miedo es el que está decidiendo no solo tus decisiones, sino antes de tus decisiones, está decidiendo cómo tú estás interpretando la realidad. Y eso es lo que te va a hacer tomar una serie de decisiones que, como la estás interpretando erróneamente, son equivocadas. Y puedes agredir a alguien que no te ha hecho nada, preventivamente. Pero eso no tiene... El resto del equipo se queda a cuadros. ¿De qué le pasa a este hombre, a esta mujer, que se pone así por nada? Y va a provocar una agresividad en el equipo hacia ti. Ahora sí, real. Pero es que sin darte cuenta la has empezado tú, por tu miedo. Efectivamente, estoy con lo que tú comentas de que en nuestra vida cotidiana no estás en situaciones de guerra. Pero eso no quiere decir que tenemos miedo a muchas cosas. No son miedos tan básicos como a un depredador o a una agresión física, ¿no? Es lo que comentaba, te pueden condicionar muchísimo lo que es cualquier emoción te puede condicionar muchísimo tu forma de comportarte y te puede determinar la vida.